y no alcanza logros, pero al contrario, ponían a otro que este hombre que tenía un gran valor, su descendencia fue bendecida. Yo creo que en ese tiempo estamos, no en el tiempo de aceptar, bueno, es una profecía, está bien, que nos llegue, ahora ya mero morimos, fue Cristo viene. No, estamos en el tiempo de cambiar la historia, y las historias se cambian a base de buscar a Dios, poniendo los principios y poniendo a Dios en primer lugar, y entonces la historia de la familia, de la nación, del mundo se cambia si nosotros ponemos a Dios como número uno en nuestra vida. ¿Se ha llegado a la pérdida de valores? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Los valores, inclusive en la misma sociedad, los valores se pierden. Y por eso tenemos las consecuencias de esa pérdida de valores. Sí, la misma conducta se refleja. Fenómenos como la televisión, los medios masivos, digamos, influyen o han cambiado ese camino de esos medios masivos para influir ante la sociedad y llevarla a la pérdida de valores. Yo iba, justamente antes de plantear la pregunta, iba a referirme justamente a los diferentes medios de comunicación. Pero primero que nada, respecto a si los valores se han perdido en su totalidad, yo creo que tampoco tenemos que ser pesimistas, ¿verdad? Yo creo que no hemos llegado al grado de perder los valores al 100%. De otra manera no existiríamos. Sin embargo, la pérdida de valores es muy alta, bastante alta. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación? Desafortunadamente, yo creo que estos grandes empresarios de los medios de comunicación, presas o víctimas del materialismo, presas del hambre por riquezas, por hambre de dinero, o inclusive, ¿no? Entendemos que algunos medios de comunicación, diríamos de alcance internacional, son personas realmente que no creen en Dios, ¿no? Ateos, que no tienen principios de Dios. Entonces, afortunadamente, ellos se han encargado más bien de una manera muy sutil, no de una manera muy subliminal, pero que afortunadamente la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, hemos detectado justamente, ¿no? Cómo de manera sutil, cómo de manera subliminal, ellos están promoviendo antes que los valores, los antivalores, ¿no? Entonces, lamentablemente, entendemos que los medios de comunicación, repito, que deberían ser más bien abonar para una sociedad cada vez mejor, desafortunadamente están contribuyendo precisamente para este tipo de fenómenos, ¿no? Suicidios, homicidios, bueno, el fomento de la violencia, el fomento del consumismo, el fomento del materialismo, del egoísmo, del individualismo, bueno, una serie de antivalores. Entonces yo creo que hay tal vez muy pocos medios de comunicación y tal vez muy pocos programas en un momento dado que estén promoviendo los valores, ¿verdad? Así que estamos luchando entonces contra corriente, estamos luchando contra estas cosas. Hablando de eso, antivalores, ustedes han puesto mucho a algunas leyes, incluso que se han aprobado, por ejemplo, el matrimonio igualitario. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque es un ejemplo de muchos. Sí, nosotros hemos hecho un pronunciamiento como Iglesia del Nazareno y como parte de la Iglesia Evangélica en México. Nosotros tenemos la postura de Dios. Dios ama al ser humano, tal como es, en este caso con sus desviaciones, pero no ama sus prácticas. Entonces, no es que odiamos a los gays, no somos homofóbicos para nada, pero la Iglesia no aprueba esas iniciativas de ley ni esas leyes porque son en contra de los principios del reino de Dios. Entonces buscamos ayudar a esas personas para que puedan entender los propósitos de Dios, pero sí, definitivamente, y hemos hecho nuestra pronunciación, tanto en pedir que esa ley se abrogara, ¿verdad? Buscamos firmas a nivel nacional, no logramos, ¿verdad?, detener eso, pero sí hicimos una pronunciación a nivel nacional.
no aprobamos esos antivalores. Ese es un antivalor que la palabra de Dios muestra, ¿verdad? Que a Dios no le agrada. Y la Iglesia en ese sentido mantiene su voz profética, de que todo lo que no sea, que vaya en contra de los principios del reino de Dios y que vaya en contra de una vida mejor para el ser humano, entonces nosotros lo pronunciamos y lo hacemos público, que pues no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Como muchos antivalores, que es propio también la adopción de niños por parte de estos matrimonios, también no lo aprobamos. Tampoco no aprobamos que ya se hizo ley y que no estoy tan seguro si en Chiapas está aprobado los abortos, ¿verdad? Que es un asesinato de inocentes, ¿verdad? Nosotros los seres humanos no nos corresponde quitarle la vida a ningún ser humano por ninguna causa, ¿verdad? Entonces, y podríamos citar una serie de antivalores que, aunque en México se están haciendo ley, la Iglesia cristiana evangélica dice no estamos de acuerdo con esos antivalores. Y motivamos precisamente a las personas que, aunque sea ley, puedan hacer uso de su conciencia. Y estamos trabajando precisamente en lo que es una de las libertades del ser humano, uno de los derechos humanos es, celebramos recién el 11 de noviembre la tolerancia religiosa, ¿verdad? Trabajamos en eso, pero también trabajamos en lo que es el uso de la conciencia, ¿no? Que aunque sea una ley, ¿verdad? Las personas tienen derecho al uso de su conciencia. De hecho, muchos médicos, aunque sea ley, que dicen tú tienes que aplicarle este aborto a tal persona, es un servicio que el Estado da, o un particular, tú desde el doctor dice, no, mis principios morales o mis principios espirituales o religiosos no permiten hacerlo. Si se niega a hacerlo, puede irse a la cárcel. Pero hay una ley que dice, no, puede hacer objeción de conciencia y puede evitar hacer eso, aunque la ley diga que lo debe de hacer, él puede hacer. Entonces, así hay varias cosas que en nuestro país están sucediendo y la Iglesia está yendo en contra de esos antivalores. Yo quisiera insistir en el asunto de los digamos fenómenos antisociales. Estos fenómenos antisociales han influido en la falta de consolidación del matrimonio. No sé, ¿quién me lo puede responder? ¿Nos puede explicar un poquito más la... Bueno, los fenómenos antisociales, o sea, la delincuencia, etcétera, por mencionarla así, han influido en la falta de consolidación del matrimonio, o la falta de consolidación del matrimonio han influido para irse en ese camino de antisocial del ser humano, que como una vía fácil, digámoslo así, ¿no? Sí, yo creo precisamente que la segunda opción, ¿no? Que la falta de consolidación de un matrimonio saludable ha producido todos esos fenómenos antisociales, porque desde allí se pierden los valores, los buenos principios, y a partir de ahí la gente se dedica a otras actividades, menos realmente a los buenos, como amar al prójimo, el respeto a la propiedad ajena, la justicia social y todos los demás aspectos. Entonces yo creo firmemente que cuando un matrimonio ha dejado los buenos principios y sobre todo el temor de Dios y no lo transmite a sus hijos, entonces tenemos esa sociedad de esa manera. Sí, porque consideremos que todo parte de lo individual. Estoy en un mundo donde yo tengo que tomar decisiones de las cosas que hago y de las cosas que no hago, de las cosas que acepto y no acepto. No porque se haga ley ya no es pecado, si yo tengo un valor. Si para mí eso es pecado, lo apruebe o no lo apruebe, sigue siendo pecado, porque no soy regido por las leyes humanas o las leyes, en este caso, de la nación o del Estado, sino somos regidos por la palabra de Dios. Entonces esos principios son individuales y desde ahí nosotros partimos. Desde ahí nosotros heredamos o aconsejamos a nuestra familia y transmitimos esos principios a la familia. Pero si como padre no los tengo, entonces no voy a poder heredar esos principios y obviamente se va perdiendo. Podemos exigir mucho, y lo mencionaba al principio el superintendente, mucho al gobierno, y creo que teníamos que exigir bastante también a nosotros como padres, porque yo como padre sigo siendo responsable de mi matrimonio, de mis hijos, de mis generaciones, lo que yo voy a heredar, independientemente
de lo que se pueda aprobar, esos principios van a ser respetados y yo creo que vamos a tener una buena generación que viene. De lo contrario, ¿no? Si yo pierdo esos principios. Retomando el tema de la materia política, vivimos ya un proceso electoral, vienen pre-campañas, campañas y después elecciones. ¿Ustedes cómo observan este comportamiento de los personajes que están inmiscuidos? ¿Sigue siendo lo mismo, viciado? ¿Qué esperarían? Un llamado que les puedan hacer a quienes están promoviendo, buscando un puesto de elección popular. Bueno, una parte que nosotros en la iglesia promovemos, no abrazamos ningún partido político, o sea, a ninguno. Lo que sí motivamos a la feligresía es a ejercer su derecho a votar y que lo haga con conocimiento, que se documenten y que ejerzan su derecho al voto y que podamos participar porque hemos entendido, ¿verdad? Decir, no, pues va a ser lo de siempre, va a ganar el de siempre, entonces le da apertura a que suceda eso, ¿verdad? Entonces en la iglesia estamos teniendo como una generación de personas un poquito más interesadas en esta área política, ¿verdad? Se ha satanizado la participación del cristiano en la política, pero creo que cada vez hay más conciencia. Necesitamos ser personas más conscientes de nuestra realidad y cómo podemos colaborar a un bien mejor de la comunidad, ¿verdad? De nuestros lugares. Entonces sí vislumbramos eso y pues vamos a orar y vamos a seguir orientando a las congregaciones, a nuestros pastores, a que insten a la feligresía a ejercer su voto, pero que lo hagan que revisen bien las posturas, y no solo las posturas, ¿verdad? Porque ya se ha dicho, debe haber integridad. Esa es la parte que la área política necesita mejorar. No solamente son sus dichos, sus postulados, sus propuestas, sus proyectos, es su estilo de vida. No puede haber divorcio entre su estilo de vida, sus formaciones, sus principios y su ejercicio de poder cuando llegan al poder. Tiene que estar en armonía. Eso es integridad. Lo que creo, lo vivo y lo ejerzo. Entonces esa es la parte de que es un génesis de la área política. Ahora, pero eso no lo va a creer la misma área política. Eso necesita otra vez desde el corazón de las personas que sea transformada para tener ese llamado de servicio. Nuestro país se ha formado, notamos que el área política es más, busca servirse del país y a las personas que gobiernan. Entonces, otra vez, no se le puede pedir a alguien que dé lo que no tiene. Entonces, las personas que aspiran a un puesto político deberían de tener ese hábito, ese llamado de servir a la comunidad a la que le elija, ¿verdad? Y no servirse de las personas. Entonces, la iglesia lo que va a promover, ha promovido y seguirá promoviendo es el ejercicio de su libre voluntad, en este derecho a votar por quien dice votar, y se le anima a que haga. Por supuesto que queremos mejores propuestas, pero mejores personas. O sea, podemos tener buenas propuestas. El papel, el proyecto es bueno, pero a la hora de la realidad es otra cosa. Y entonces, una de las cosas es que podemos participar solicitando eso, ¿no? Que lo que a veces prometen se cumpla, ¿no? Y a veces como menos que no cumplen y nos quedamos. Ahí la iglesia dice, no, alguien predicó por ahí, dice, no es posible que tú andes en las calles, ¿verdad? Reclamando, haciendo manifestaciones. El cristiano no debe hacer eso. Bueno, hay diferentes posturas al respecto, pero yo noto eso, que necesitamos ser más proactivos, propositivos y participar, porque muchas veces lo dejamos que el ejercicio lo hagan quienes no tienen ese temor de Dios, que no tienen esos principios de solidaridad, de servicio y de servicio muchas desinteresado, que en lugar de que me den, esté dispuesto a dar, ¿verdad? Entonces necesitamos como un génesis de la política en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio,
un nuevo comenzar de una generación de políticos. Mientras no tengamos eso, pues sí va a ser lo que usted me preguntó al principio, va a ser pan con lo mismo, ¿no? Ok. Si alguien más quiere Sí, decir. permanecer un partido. No es para que te lo No, no, para nada. Es bolillo. Abonando un poquito más a la respuesta de nuestro superintendente, entonces solamente apuntalar de que como iglesia del Nazareno particularmente, entonces somos una iglesia políticamente plural, ¿no? Entonces no abrazamos a un partido político único. Estamos casados con no un estamos, partido. no estamos matrimoniados con ningún partido político. Y promovemos, fomentamos al interior de la iglesia hacer uso precisamente de esa prerrogativa, ¿no? De votar y ser votados. Creemos que la iglesia debería hacer uso de esa prerrogativa, que decepcionada precisamente, ¿no? Por nuestras décadas de elecciones manipuladas, viciadas. Entonces la iglesia misma se ha decepcionado y es parte de ese índice también de abstencionismo. Por eso no vamos a las urnas, precisamente porque creemos que las elecciones o el tiempo electoral únicamente es un meramente protocolo, pero que las decisiones están ya tomadas. Y la iglesia ha dicho, bueno, entonces, ¿para qué perder mi tiempo? No, si las decisiones están tomadas. Pero aún así animamos a la iglesia a creer en la democracia, ¿no? A creer en la política. Ahora bien, el asunto precisamente es que en vísperas del 2018, ¿no? En donde vamos a decidir, diríamos localmente, 3 años más de rumbo social, de destino social, 6 años más para la nación. Entonces, la cuestión es ¿a qué partido irle? ¿Por qué partido apostar? ¿Por qué persona apostar? Y la verdad es que estamos decepcionados, ¿no? Repito, porque somos una iglesia inteligente, ¿no? Porque ya no estamos precisamente en los tiempos en donde fácilmente se nos engañaba, ¿no? Tenemos más capacidad de análisis, más capacidad de crítica y ya no vamos a ser víctimas precisamente, ¿no? de partidos ni de candidatos que se acercan precisamente a las iglesias o a los líderes de las mismas, justamente en estos tiempos, cuando requieren del voto de la misma, pero que pasado el voto nos olvidan, ¿no? Entonces, creo que no estamos dispuestos, ¿no? A seguir precisamente a ser usados únicamente y a ser desechados. Yo creo que somos personas con mucha dignidad, con los mismos derechos que todo el mundo. El asunto precisamente es a quién apostarle. Y la Biblia dice precisamente que el árbol por sus frutos es conocido. Que las personas por sus frutos es conocido. El buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Y creemos entonces, repito, sin ser pesimistas, pero solamente siendo realistas, es que no hay partido absolutamente bueno ni absolutamente malo. Que no hay personas absolutamente malas, pero tampoco absolutamente buenas. Así que como dijera el dicho popular entonces, ¿no? De lo peor, entonces, lo mejor, ¿verdad? Cuesta mucho discernir, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Queremos la verdad localmente, un mejor trienio, una mejor administración. Repito, no personas, políticos, funcionarios con más sentido humano, ¿no? Más que precisamente políticos. Realmente queremos personas que se puedan solidarizar realmente con la necesidad del ciudadano, con la necesidad de las personas realmente, ¿no? Que puedan caminar juntos, no literalmente, pero en el sentido de ponerse en los zapatos del ciudadano chiapaneco, en este caso, en el ciudadano mexicano. Pero yo creo que sí, estamos esperando entonces, ¿no? De todo, un mejor trienio para la ciudad,
un mejor sexenio para el Estado y para la nación. Que Dios nos Muchas ayude. gracias. Sí. Les pedía que pudiéramos darles un mensaje a los aspirantes, ¿no? a gobernantes, a las diversas necesidades. Yo creo que el mensaje sería que para esta Navidad puedan ellos voltear sus ojos y ver a un líder a nivel mundial que nació en una aldea de Belén, el Hijo de Dios, que la misma profecía decía que establecería un reino, que su reino no tendría fin. En otras palabras, él iba a gobernar. Sin embargo, él mismo definió su misión como la siguiente: porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siendo el Hijo de Dios, teniendo sus discípulos que podían servirle, él humildemente le lavó los pies a sus discípulos. Esa es una actitud. Y él mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas. Si nuestros servidores públicos lo fueran en verdad, que sirvieran al público, al prójimo, que no se sirvieran del público, ¿no? Entonces realmente tendríamos una transformación, porque el Señor Jesús vino a buscar a la oveja perdida, y los demás parece que estamos buscando la moneda perdida en estos días, ¿no? ¿Sí? Así que sería muy importante mandarles este mensaje, que revisen a ese líder mundial, a Jesús de Nazaret, que él mismo dijo: vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y un texto en Proverbios que nos recuerda que la justicia engrandece a la nación. Dice: pero la injusticia son la afrenta de las naciones. Así que si queremos tener una nación justa, un gobierno justo, tenemos que poner la justicia en primer lugar y la santidad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere abordar el tema y pedirles, salvo que tengan alguna pregunta, el mensaje de Navidad y Año Nuevo, el mensaje a la sociedad y a los gobernantes? No sé, ¿quién o todos? Y de antemano agradecerles su tiempo, la presencia en Ultimátum, decirle a nuestros seguidores que mes con mes hacemos una oración para darle gracias a Dios y ponernos en sus manos para el futuro, para que siga bendiciendo a esta empresa que tiene un objetivo social de informar, de contribuir a eso de lo que estamos hablando, a combatir la desigualdad que estamos viviendo. Así que gracias de antemano, y no sé si todos quieran hacer alguna expresión navideña y de Año Nuevo. Todos. Y mamá David. Empiece. De los que no han hablado, por favor. Yo soy bueno. Pues sí, deseamos todo lo mejor para cada uno de los que laboran en este lugar. Es muy importante lo que se está haciendo aquí, a pesar de que para muchos no sea comprensible, no logren a entender el propósito. Pero creo que esto es muy interesante y que para la empresa es muy difícil, pero que nosotros confiemos que Dios nos puede ayudar, puede sostenerlos, mantenerlos así, con ese propósito, con ese plan, para que pues en algo pueda servir a la sociedad que tanto lo necesita, y a la vez también hasta el mismo gobierno, los mismos gobiernos puedan ayudarles a entender, ¿no?, que hay allí un algo que no está de acuerdo a lo que espera la sociedad. Así que nuestro deseo es que esto siga adelante y pueda ser apoyado por sus hijos, ¿no? Los cristianos, los evangélicos y los ministros, entre ellos algunos aquí,
Y decíamos, ¿verdad?, que eso puede ayudar mucho a las iglesias, al hermano como líder, para seguir apoyándola y tener un buen resultado. A mí sí me gustaría, tanto a la sociedad como a nuestros líderes, recordarles algo, que tenemos que aprender a elaborar nuestro proyecto de vida. Porque si no tenemos nuestro proyecto de vida, nos vamos en el camino y vamos a enfrentar las situaciones como venga, y lo vamos a cambiar cada vez, inclusive nuestros principios. Me gusta la declaración que hace Jesús. Estoy leyendo Lucas capítulo 4, verso 18. Dice así: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa declaración que Jesús dice, a eso vine. Chequemos todos los evangelios y eso hizo. Creo que si no nos definimos qué queremos, que seamos nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, entonces nos vamos a desviar. Porque cuando ya estamos en el poder de lo que sea, puede ser una empresa, puede ser inclusive en el hogar, si no tenemos bien definido lo que queremos, en el camino vamos a desviarnos. Creo que iniciemos esta Navidad encontrando ese propósito de vida. ¿Quién realmente somos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cómo queremos servir? Si tienes definido eso y te guías por eso, obviamente vas a alcanzar muchas cosas. Añadamos, somos predicadores, no vamos a alcanzar eso y nuestros principios no van a estar regidos en nuestra voluntad, sino deben de estar a la voluntad de Dios. Y eso se encuentra cuando nosotros permitimos que Él venga a nuestra vida, que la Navidad sea más en nuestro corazón, es decir, que Jesús nazca en nuestro corazón, que Jesús gobierne, que Jesús nos enseñe, y entonces será Él el que nos guía. Me gusta leer el libro de los Hechos, y de hecho lo estamos estudiando en nuestros devocionales, y el libro de los Hechos está en las siguientes palabras: el Espíritu Santo les dijo, el Espíritu Santo les guió, el Espíritu Santo les prohibió, el Espíritu Santo, todas esas palabras. Creo que sería un buen proyecto de vida dejarnos gobernar primero para poder gobernar independientemente del nivel que gobernemos. En el mensaje y en el contexto del nacimiento de Jesús, de acuerdo a la narrativa de Lucas, encuentro yo dos palabras o dos mensajes muy importantes comunicados por los ángeles a las personas de ese tiempo, a los pastores, que fueron una de las primeras personas que encuentran o descubren a Jesús. Y el primer mensaje que se encuentra allí es: no teman, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gozo. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios con buen espíritu. Y yo creo que Dios está muy triste por la condición emocional, ya lo decíamos hace rato, de nuestra sociedad. Una sociedad sumida en la tristeza, muchas veces labrada por él mismo, por el ser humano mismo, y muchas veces labrada por personas externas a las familias o a los padres de familia. Pero tristes por los bajos salarios, tristes por el poco acceso a la educación, a la salud, etc. Podríamos conformarnos y decir: esta es la vida que me tocó vivir, pero no es la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, a la sociedad y especialmente a los seguidores de Ultimátum, queremos decirles entonces que Dios quiere dar solamente en fin de año, y no solamente un 24 o un 31 de gozo. Pero el libro de los Proverbios dice que la vida de los que temen a Dios es un banquete continuo, y que los 365 días del próximo año sean días de banquete, sean días de gozo, sean días de alegría. Pareciera ser difícil, pero creo que si confiamos en Dios y le seguimos, yo creo que en medio de toda la adversidad que pudiéramos enfrentar para 2018,
esa actitud de alegría que es una actitud interna, que se externa, pueda estar en nuestro corazón. El segundo mensaje del coro angelical en el nacimiento de Jesús fue: y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Paz. De igual manera, decíamos entonces para la sociedad, esta paz, precisamente la paz bíblica, que la paz bíblica no solamente es ausencia de guerra, que no solamente es tranquilidad, pero que la paz bíblica es más integral, es el famoso shalom del idioma hebreo, ¿verdad? Es prosperidad, ¿no? Y prosperidad es tener lo suficiente o más que suficiente para cada cosa. Entonces deseamos igual que ese mensaje de paz, que ese deseo de Dios de prosperidad, entonces también esté cada día en cada familia chiapaneca, en cada familia que escuche este mensaje. Feliz Navidad y un año entonces 2018 de gozo y de mucha paz. Gracias. Muchas gracias. Hermano Elías, bueno, cerramos. Sí, vamos a cerrar con el superintendente, pero diga ahí, por favor. Pues, superintendente, cierra entonces, por favor. Pues queremos dar gracias a Dios por esta entrevista y a todos los que nos ven, nos escuchan, que este fin de año puedan disfrutar de ese amor de Dios. Eso es Navidad, es la manifestación del amor de Dios para el ser humano. Él quiere lo mejor para el ser humano. Y el regalo más grande que podemos recibir en la vida es el regalo del amor de Dios en Cristo Jesús. Y al recibir ese regalo del amor de Dios, y como se dice, un regalo no lo merecemos, es un regalo de Dios. Si nosotros como seres humanos en esta Navidad recibimos ese regalo, si no lo hemos hecho, experimentaremos esa paz que también Dios desea para todos, ¿verdad? Para cada mexicano, para cada chiapaneco, para cada persona. Ese es el plan de Dios, que recibamos de Él lo mejor de Él para nuestro bienestar. Y así que en esta Navidad le animamos a recibir ese regalo y darse la oportunidad, si no lo tiene, a experimentar esa paz que sobrepasa toda lógica, todo en medio de todo lo que ya se platicó. El amor y la paz de Dios es una realidad que podemos experimentar y que hasta que nos demos esa oportunidad lo podemos decir es verdad o decir no es verdad. Tenemos que darnos la oportunidad. Así que ese es nuestro deseo, que pasen una excelente Navidad en Cristo, en el Salvador, en el Dios de amor, y que este año 2018 pueda ser un año de mucha paz, gozo y esperanza en Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes. Gracias.